buenas tardes a todos. Qué gusto poder saludarlos, al menos por este medio y de esta manera. Gracias por apartar un poco de su valioso tiempo para conectar con nosotros digitalmente. El mensaje de esta tarde lo he titulado con una pregunta: ¿qué hacer en tiempos de coronavirus? Definitivamente los noticieros y las redes sociales nos han mantenido muy informados sobre este tema. Es más, la mayoría de los habitantes de este mundo creemos o pretendemos saber cómo se contagia, qué es, cómo prevenir y hasta cierto punto detener la propagación del mismo. Cabe mencionar que estamos muy sobreinformados también. Hay tantos planteamientos hipotéticos que hemos abrazado y defendido como una verdad absoluta, que si es una conspiración, si fue lanzado para desestabilizar un gobierno y favorecer a otro. También se dice y se cree que un virus o este virus tiene fines políticos, económicos, incluso hasta apocalípticos. Lo cierto es que más de 60 países en el mundo están tomando acciones preventivas de higiene. Y en los peores casos, acciones correctivas ante esta pandemia. Creo que la pregunta que más está dando vueltas en nuestras mentes y circulando en nuestras conversaciones es: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más demorarán en erradicar este virus por completo y en reactivar las actividades sociales, laborales, religiosas, académicas, artísticas, etc.? Lo triste es que no hay una respuesta clara, contundente a esta pregunta. Según los epidemiólogos, basados en estudios, resultados y experiencias con epidemias pasadas como el cólera, la influenza, la gripe española, el ébola y entre otros muchos más, lamentables y letales, por cierto. Ahora, estos expertos especulan que esta epidemia podría durar algunos meses más, dependiendo las condiciones sanitarias, económicas, políticas de cada país. Esto quiere decir que hay muchos factores alrededor. Entonces, ahí viene la respuesta a esta pregunta: ¿qué hacer en tiempos de coronavirus? Y tengo dos consejos para ti. Podrían haber muchos más. Y si usted se mete a YouTube y lee varios artículos, se dará cuenta que hay muchísimos consejos sobre cómo enfrentar esta situación. Pero yo nada más quiero darte dos en esta tarde. Y el primero de ellos es: mantén la calma. No es cierto que ante una contingencia o algún desastre natural siempre se nos pide mantener la calma. Por supuesto que sí. Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 narran un momento en el que Jesús estaba durmiendo en medio de la tormenta. Esto nos dice que es posible tener paz en medio de tanta incertidumbre, tensión, preocupación, histeria colectiva, miedo y ansiedad. Estos dos últimos, miedo y ansiedad, son primos, decía Max Lucado en uno de sus libros titulados Ansiosos por nada. Parecen idénticos, pero no son iguales. El miedo ve una amenaza real. La ansiedad se la imagina. Déjeme ponerle un ejemplo. El año pasado, mi familia y yo tuvimos el privilegio, la oportunidad de hacer un viaje a La Paz, solamente para tomar unos días de descanso. Mi niña, de escasos 11 años en aquel entonces, estaba muy preocupada por subirse al avión. Es más, días antes de hacer este viaje, ella sentía que le faltaba la respiración. No podía ni dormir. ¿Por qué? Porque se sentía nerviosa, ansiosa. Yo le decía: hija, todo tranquilo, no pasa nada. Pero obviamente mi niña estaba desarrollando y alimentando pensamientos muy fatalistas. Cuando se llegó el momento de hacer este viaje, íbamos camino al aeropuerto y bueno, mi niña me dice: papi, me empiezo a sentir nerviosa. Le digo: no te preocupes, es normal.
Cuando ya estábamos en el avión con el cinturón puesto y las puertas del avión cerradas, me dice, tengo miedo. Y entonces yo le digo, mami, yo también tengo miedo. No te preocupes, vamos a salir bien de esto. La tomé de la mano, oramos juntos. Le decía, inhala, exhala profundamente. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que lo mismo se está viviendo en estos tiempos. La gente vive atemorizada y ansiosa. ¿Es malo tener miedo? No, el miedo es natural. Y muchas veces trabaja como un mecanismo de defensa para protegernos contra los riesgos y los peligros. Es más, se dice que sin miedo la gente viviría menos tiempo. Es normal tener miedo cuando alguien de tu círculo muy cercano tose, estornuda, tiene un poco de calentura alrededor de ti. Claro que sí, es normal. Y si este compa trae el coronavirus y trae esa mutación con el ébola y entre otras cosas y me infecta, claro que es normal sentir miedo. Lo que más me preocupa es la ansiedad, pues esta podría traer repercusiones críticas en un futuro no muy lejano. Y esto es desarrollar trastornos obsesivos compulsivos. Y uno de los trastornos más habituales es el obsesivo compulsivo por la limpieza. ¿Se da cuenta? Lo que podría ocasionar no solamente el miedo, sino la ansiedad. Malo es cuando el miedo no te permite vivir en paz. Cuando el miedo te aísla y te aleja de tu familia y de la comunión con Dios. Mire nada más, el miedo tiene el poder para alejarte de Dios o para arrojarte a sus brazos, a su cobijo, a su protección. El miedo y la ansiedad podrían de verdad alejarte o arrojarte a sus brazos. Otra de las cosas que he descubierto es que el miedo, la ansiedad, también podrían ser malos cuando estos son capaces de dominar tus impulsos y tu comportamiento. Cuidado de no caer en la insensibilidad y la falta de empatía por los demás. Cuidado de no caer en el juicio y la crítica. Miren, ¿no es cierto que en esta historia que acabamos de narrar, algunos de sus discípulos fueron corriendo con Jesús y le gritaron, lo cuestionaron? ¿No te importa que casi morimos? Es increíble, cuando estamos dominados por el miedo y la ansiedad, tenemos una fuerte tendencia a cuestionar a Dios. La respuesta de Jesús me encanta y de verdad me dejó muy sacudido. Jesús les dice, hombres de poca fe. Mire, ponga atención en lo siguiente. Muchos podemos caer en si Jesús estuviera hoy en estos momentos, quizás diría a algunos pastores, algunas iglesias, algunos líderes, hombres, iglesias de poca fe, ¿por qué cerraron sus iglesias? ¿Por qué dejaron de convocar y de congregar a la gente? ¿Podría ser? Claro que sí. Otra de las cosas que encuentro es, ¿no bien podía haberse interpretado como una irresponsabilidad de parte de Jesús el estar durmiendo en medio de una tormenta? Yo creo que sí. Algunos de los discípulos pudieron haber dicho, mira nada más, Él duerme mientras todos estamos desvividos por mantener a flote esta embarcación y tener con vida a la tripulación. ¿Podía interpretarse de esa manera? Por supuesto que sí. ¿A qué me refiero, mis amigos, con mantener la calma? ¿A cruzarnos de brazos y reclinarnos en nuestro sillón? No. Más bien, asegurarnos que Jesús esté en nuestra barca, en medio de esta o de cualquier otra tormenta que esté por avecinarse en nuestras vidas. Mire, hay muchas técnicas de relajación, de meditación para alcanzar la tranquilidad y la paz, pero solamente hay una efectiva y permanente, y esta es invitando a morar en tu vida al príncipe de paz. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14 verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no les doy una paz como el mundo las da, sino, dice, no se turbe su corazón ni tengan miedo. El segundo y último consejo con el que quiero dejarte en esta tarde sobre qué hacer en tiempos de coronavirus es: sé un buen administrador. Alguien estará pensando, ¿qué tiene que ver la administración con esta contingencia, con estas medidas de higiene? Bueno, hay una historia impresionante, me llama mucho la atención, en Génesis capítulo 41, de un joven llamado José, mejor conocido como José el Soñador. Y este joven nos da a conocer dos componentes indispensables para ser un buen administrador. Déjeme narrarle lo siguiente. José, en ese capítulo 41 de Génesis, narra cómo el faraón de aquel entonces tiene un par de sueños en días distintos. En el primer sueño, el faraón ve 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Al siguiente día vuelve a tener un sueño en donde ve 7 espigas hermosas y frondosas y 7 espigas secas, muy, muy secas. En ambos sueños ve cómo las vacas flacas se comen a las vacas gordas y cómo las espigas secas se comen a las espigas hermosas y frondosas. El faraón, intrigado por conocer y entender una explicación lógica a sus sueños, manda a convocar a sus adivinos. Nadie, absolutamente nadie pudo interpretar sus sueños. Ahora, había un hombre ahí, el copero del rey. Y este hombre que estuvo preso un par de años atrás, se acuerda que ese joven José interpretó su sueño junto con el de su compañero, el panadero. Y él dice, exactamente como José me dijo que iban a acontecer las cosas, así sucedieron. Se presenta delante del faraón y le dice, yo conozco un joven que tiene el don, la capacidad de interpretar sueños. El faraón dice, mándenlo a traer. Hay un dato interesante que me llama mucho la atención y es ver a un José arreglándose. La escritura dice que José se baña, se rasura, se pone una vestidura limpia para ir delante del faraón. Miren, ¿qué me dice esto? ¿Qué aplicación encontramos aquí? Que en momentos de crisis, en momentos de dificultad, presentémonos con una actitud positiva ante la adversidad. José, quizás sumergido en la depresión y en la tristeza, pensando y diciendo, soy un esclavo, soy un hebreo, nunca voy a salir de aquí. José simplemente dijo, es mi oportunidad de verme bien delante del faraón, quizás haya gracia. ¿No cree que es un buen tiempo para limpiar nuestras vidas y presentarnos dignamente delante de nuestro Dios? Y quizás hallemos gracia y misericordia. Claro que sí. Lo que me llama la atención de todo este punto que quiero encerrar es, se presenta José con el faraón y le dice, aquí viene la interpretación de lo que Dios va a hacer en los próximos años. Las 7 vacas gordas, las 7 espigas hermosas y frondosas significan que vendrán 7 años de abundancia en la tierra. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas significan que vendrán 7 años de escasez, de hambruna, de sequía, tan fuerte, tan desastrosa, que no va a quedar huella de la prosperidad que hubo antes. Ahora José le dice al faraón, lo que necesita hacer para enfrentar esta crisis es, hágase de hombres sabios e inteligentes, que puedan almacenar el grano en esos momentos de abundancia, para que cuando llegue la sequía, la crisis a nuestro país, el impacto económico, alimenticio sea menor. Entonces el faraón, creo yo, voltea para todos lados y al ver que no había alguien tan competente como José, le dice, tú serás y tú eres el hombre indicado. Solamente estarás por debajo de mí. Todas tus órdenes las deberán seguir al pie de la letra. Recuerdan que les decía que 2 componentes indispensables para ser un buen administrador son la sabiduría y la inteligencia.
He conocido mucha gente muy inteligente, pero ojo, nada sabios. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Una persona inteligente es la que sabe hacer las cosas, incluso resolver problemas. Pero la persona sabia es la que sabe reaccionar en momentos determinantes de la vida. Déjeme poner un ejemplo. Yo no soy muy bueno con esto de la tecnología. Tengo que hacerme de un equipo de amigos para poder hacer una transmisión. Yo no soy muy bueno en eso. Y quizás tú conoces gente que es muy habilidosa, que es buenísima con el teléfono, la computadora, las redes sociales, pero los has visto tomar decisiones a la hora de si debo de casarme, si debo de tener hijos, y has visto las decisiones tan lamentables que llegan a tomar. Ahora, creo que esta combinación de inteligencia y sabiduría podría ser una combinación muy poderosa para hacer de nosotros muy buenos administradores en tiempos de coronavirus. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Bueno, en este tiempo de encierro, de cuarentena, que más bien parece de quincena, ¿no? Haz un itinerario de tus tareas en el hogar. No se trata solamente de, bueno, estamos en cuarentena a dormir hasta las 12 de la tarde. Digo, hay que ser flexibles y si se puede permitirse un día, dos, está bien. Pero te imaginas, si no tienes un itinerario, puedes levantarte todos los días a la hora que quieras. El problema está en cuando volvamos a la actividad, cuando las cosas vuelvan a su normalidad, creo que habremos desarrollado malos hábitos. Nos costará mucho trabajo a nuestros niños si les dejamos que duerman hasta las 12. Créame, no se sorprenda si el día de mañana que las cosas vuelvan a su normalidad, le digan, déjame dormir hasta las 12. Lo que yo digo es, un buen administrador tiene cuidado del tiempo que está invirtiendo. Busque el tiempo de, vamos a desayunar todos juntos, vamos a leer, a adorar, a orar juntos, a ver una película juntos, a tomar una siesta juntos, a jugar, a distraerse. Es importante que podamos en estos tiempos administrar nuestro itinerario, nuestra agenda y, ojo, conectar física, emocional y espiritualmente con nuestra esposa, con nuestros hijos. Quiero dejarte con este consejo. ¿Qué hacer en tiempos de coronavirus? Mantén la calma. Tranquilo, no te me aceleres. No hagas compras de pánico. Tranquilo. Recuerda que el príncipe de paz está de nuestro lado. ¿Te sientes atemorizado? ¿Te sientes ansioso? Vamos, ve y corre debajo de sus alas, porque allí estarás seguro. Administra tu tiempo. Aprovechemos esta ola de ansiedad, de descanso, para invertir tiempo con nuestra esposa, con nuestros hijos. Aprovecha el tiempo para conectarte con Dios. Nos vemos la siguiente semana. Primeramente Dios, estaremos continuando con nuestra serie Gloria y Desgracia, basada en el primer y segundo libro a los Reyes. De antemano, muchas gracias por haberte dado el tiempo de conectar digitalmente con nosotros. Te mando un abrazo virtual y espero y oro al Señor que esta situación pase muy pronto. Y si no es así, que Él nos dé paz y sobre todo que mantenga encendida la llama de su Espíritu Santo en nosotros, para que cuando volvamos a la actividad nos veamos con mucho gozo y de manera muy, muy genuina. Te amamos y te bendecimos. Hasta luego. Bendiciones.